Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos especialmente ilusionados de poder dar comienzo a nuestra primera tarde temática, aunque sea de una forma especial y diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. Esta está organizada por el Movimiento Familiar Cristiano. Para los que no nos conocéis, somos un grupo de familias que compartimos y vivimos la fe en comunidad. Este es el cuarto año ya de un ciclo de tardes temáticas que desde aquí queremos especialmente agradecer a Mario y Lourdes que comenzaron esta maravillosa aventura. Y si hemos decidido seguir con ellas es porque habéis sido muchos de vosotros los que nos habéis transmitido cuánto os han ayudado estas charlas en vuestra vida familiar y personal. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a un profesional que sabe muchísimo de problemas de familia y de pareja y que además es especialista en escucha activa y relación de ayuda. Así que voy a dar la bienvenida a Carlos Sánchez, profesional, fantástico, psicólogo, que ha dicho que sí y que solo puedo darte las gracias, Carlos, porque ha venido a aportar su granito de arena. Viene con un título: Cómo enfrentarse a situaciones conflictivas de forma constructiva en el ámbito social y familiar. Un título que nos viene que ni pintado para la situación actual que nos está tocando vivir. A vosotros, los que nos estáis siguiendo a través de Zoom en directo, que sepáis que el chat está abierto para que podáis hacer las preguntas o comentarios que queráis. Y luego, si nos da tiempo, podremos resolverlas al final de la charla. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Te cedo la palabra y la charla toda tuya. Muchas cosas, no os quedéis con todas, simplemente con aquellas que os remuevan, porque las cosas que os remueven es al fin y al cabo las que hay que trabajar. Empiezo con una reflexión inicial sobre el tiempo que vivimos y termino con una reflexión final. Evidentemente he hecho un decálogo al final para resumir todo lo que es esta charla, porque lleva mucho contenido. Y este contenido está todo basado en experiencias, en vivencias y evidentemente también tiene algo de teoría. Así que iniciamos. La reflexión inicial está sacada del libro de Javier Iriondo, de La vida te está esperando, me encantó. Yo creo que refleja muy bien el tiempo en el que estamos viviendo. Dice que la vida es una universidad sin fin, de la que nunca te gradúas, pero si dejas de aprender, lo más probable es que suspendas el próximo examen que la vida te ponga delante. Vamos a ver, la vida nos está poniendo un examen delante de nosotros con esta pandemia, un examen personal, un examen familiar y un examen social. Probablemente tengamos que aprender muchas cosas de esta situación en la que estamos viviendo. Ya os digo, a nivel personal necesitamos una reflexión, a nivel familiar también está cambiando la estructura familiar y la está valorando, y a nivel social, desde luego. Estamos ante un fenómeno que no podemos salir individualmente. El fenómeno de la pandemia, o salimos todos o no sale nadie. Así que algo está pidiendo la vida a esta sociedad. Está también dividido entre Oriente y Occidente. En Oriente lo están asumiendo de una forma y en Occidente lo estamos asumiendo de otra. Y evidentemente también, como ellos son colectivistas y están pensando más en el bien común, lo están solucionando antes que nosotros. La primera reflexión es algo que nos hace pensar que algo en nuestra vida nos dice que sin el otro no somos nadie. Os quiero plantear esta charla desde tres especialidades distintas para no caer en lo que se llama el reduccionismo. Entonces os voy a plantear pensamientos filosóficos, pensamientos desde la psicología y desde la neurociencia. La neurociencia, también me he especializado en este tema, también nos explica muchas cosas de por qué somos así y por qué nos comportamos de una forma determinada. Porque nuestro cerebro también
que ha evolucionado tiene una cierta programación. Vamos a ver, y vamos a empezar con eso. Dentro del ser humano, lo primero que se desarrolla dentro del cerebro es lo que se llama el tronco del encéfalo. También se llama cerebro reptiliano, o rinoencéfalo, cerebro de nariz. Es el cerebro que tienen todos los reptiles, por eso es reptiliano. Y llega a través del olfato. Este es el cerebro que regula todas las funciones automáticas que nuestro cuerpo tiene en funcionamiento. Regula el hambre, regula la sed, el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión. Son todas aquellas cosas de las que nosotros no nos preocupamos, en las que el cuerpo está funcionando solo. Porque nosotros no decidimos cuándo tenemos hambre, cuándo no tenemos sed. O sea, la homeostasis del cuerpo nos está diciendo qué es lo que necesitamos. Pues bien, este tronco de encéfalo está ya disponible en el niño cuando nace. Evidentemente, las funciones automáticas tienen que estar ahí. Por eso dice que está activo en el útero y operativo ya en el nacimiento. Porque si falla esta parte del cerebro, el niño ya no nacería, nacería muerto. Esto es lo que gobierna lo que se llama también el sistema nervioso autónomo. Ahora mismo. ¿Ya? Pues cuarto corriendo y va el internet favor, bien. Apagar los corriendo. micros. Sí, es que había puesto a cargar esto porque como no tiene mucha carga... A ver, Tenemos que meter en la silla. Sí, espera, espera. Si no es más... Carlos, he silenciado a todo el mundo. Tú tienes que abrir tu micrófono, Carlos. Y ahora. Vale, perfecto. Es que si no, cada vez que entre uno, pues empezarán a hablar y nos distraemos. Bueno, estamos hablando que el tronco encefálico es el que gobierna el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la acción simpática y parasimpática del cerebro, es decir, las situaciones de alerta y de reposo, lo que nos activa y lo que nos desactiva. A continuación, dentro del cerebro lo que se desarrolla es el sistema límbico, o también llamado cerebro emocional. Este cerebro es muy importante porque regula sobre todo las emociones, la afectividad, el aprendizaje profundo, la atención y la memoria. Cuando el niño nace, tiene parte de este cerebro desarrollado. Otra parte se va a desarrollar. Y es función fundamental de los padres en educar este cerebro emocional. El niño tendrá miedo o no tendrá miedo. ¿Vamos a estar saliendo en alguna cosa de esas? Bueno, centrémonos otra vez. Este cerebro, el cerebro emocional, es muy importante, tan importante como el primero, porque es el que nos va a dar lo que se llama la calidad de vida, porque es el que regula sobre todo las situaciones de alerta. ¿Ahora? Tampoco. Estas situaciones de alerta... No entiendo nada. ¿Eso de compartir qué es? Eso no es nada. A ver, os pedimos que estéis en silencio. ¿De verdad? Si ¿No tenéis... se oye nada? Nada. A ver. Entonces está yendo... Alguien los conoce porque ellos no nos ven, ellos no escuchan. Espera un momento. Si alguien conoce quiénes son, que les digan que les estamos oyendo y ellos a nosotros no. A ver, ¿no podéis silenciar todos los micrófonos? Javier. Sí, estamos silenciando, pero lo vuelven a encender ellos. Lo vuelven a activar. Sí. Yo creo que hay una función para desactivar y aunque se quieran activar no pueden. A ver, tengo que dejar otra vez. Vale. Bueno. Primer cerebro, cerebro reptiliano. Segundo cerebro, cerebro emocional. Esto os lo explico porque luego toda la explicación viene alrededor de cómo funciona el cerebro. Tercer cerebro,
el neocórtex o cerebro racional. Los otros dos cerebros anteriores funcionan desde el punto de vista inconsciente, desde el punto de vista automatizado, pero este ya funciona a voluntad. O sea, la abolición la hacemos nosotros, regula los procesos voluntarios y conscientes, son los procesos superiores del ser humano. ¿Cuáles son los procesos superiores del ser humano? La planificación, la fijación de metas, la toma de decisiones, la forma de organizarse, la memoria de trabajo como memoria operativa, trabajo verbal, la inhibición de comportamientos inadecuados, el lenguaje, el pensamiento, la intuición y la creatividad. Si anulamos este cerebro, nos quedamos con el cerebro animal, que es el cerebro límbico. Si anulamos el cerebro límbico, solamente nos quedamos con el rinoencéfalo, o sea, con poder respirar y poco más. ¿Qué pasa con estos tres cerebros? Pues que en condiciones normales los tres trabajan conjuntamente y generan un único comportamiento integrado, dominado por el cerebro racional. Pero cuando estamos en modo supervivencia, en situaciones críticas, el cerebro no prioriza la felicidad, sino la supervivencia. Es decir, cuando estamos enfrentados ante una situación de amenaza, no es que sea amenazante en sí, sino que nosotros la sentimos como amenaza. El cerebro no prioriza la felicidad, sino la supervivencia. Y ya las funciones superiores quedan anuladas. Es decir, fija y agranda más lo negativo que lo positivo. Todo esto luego lo voy a relacionar con las situaciones familiares. Decía Joseph Ledoux, un neurocientífico del siglo XX, que el cerebro límbico tiene más conexiones hacia el racional que a la inversa. Es decir, el más potente de los tres cerebros es el cerebro emocional. Cuando manda el cerebro emocional, los demás se anulan, excepto el rinoencéfalo, porque claro, las funciones de supervivencia, de respirar, de tener sed, de comer, no se pueden anular. Pues si se anula eso, nos morimos. El cerebro en sí tiene 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones neuronales. Quiero decir, estas conexiones neuronales significan un aprendizaje que hemos hecho en la vida. Estos aprendizajes están en función de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de lo que hemos aprendido en la vida. Si lo hemos aprendido mal, ahí ha quedado grabado. Pero el problema es cuando ha quedado grabado, especialmente lo que se llama la memoria emocional. En la memoria emocional empieza a anular las funciones superiores cuando el cerebro se ve en amenaza. Y ahora empezamos con la parte menos biológica y más filosófica. Decía Pitágoras, en el siglo IV a.C., educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Qué es educar? Educar viene del latín educere, que es sacar de dentro. Entonces se trata de sacar de dentro lo mejor del hombre. Nosotros como padres, como abuelos, como hermanos, necesitamos sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de los demás. ¿Cómo lo hacemos? Uno transmite lo que lleva. Entonces, decía Maya Angelou, esta poetisa, dice, la gente se olvida de lo que dices, se olvida de lo que haces, pero nunca se olvida de cómo los hiciste sentir. Es curioso, o sea, tu huella en la vida va a pasar por cómo has hecho sentir a la gente que te ha rodeado. No se van a fijar tanto en lo que has dicho, ni siquiera en lo que has hecho, sino cómo le has hecho sentir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conocimiento de dentro hacia afuera. Si tú no lo tienes integrado, si en tu memoria emocional no has integrado lo que quieres transmitir, cuando hablo de memoria emocional hablo del sistema límbico que he hablado antes, cuando eso no sale de ti, cuando tú quieres enseñar algo que no está dentro de ti, no lo puedes transmitir. O sea, transmites ideas, transmites entelequias, pero no transmitir con la emoción hace que el otro diga, no, aquí hay algo que no funciona. Y esto se lo digo especialmente también a los padres, porque cuando algo no está integrado de lo que están intentando transmitir, ya sean valores, ya sean creencias, como no está integrado la persona, eso no llega. Por eso hay que tener lo que se llama las 3 Cs.
Es decir, enseñar con el ejemplo. Coherencia. Coherencia entre lo que pienso y hago. Consistencia entre lo que pienso y siento. Y congruencia entre lo que siento y hago. Y esto es lo que forma la autenticidad de la persona. Es decir, tenemos que ser el mismo donde estemos. Pero para ser el mismo donde estés tienes que tener coherencia, consistencia y congruencia en lo que haces. Nadie puede, vuelvo a repetir, transmitir lo que no tiene. Y cuando algo llega es porque está dentro. Y lo que está dentro es lo que impregnamos, porque a los demás lo impregnamos de lo que llevamos. Si crees en ello, llega. Si no crees en ello, por mucho que te molestes, no va a llegar. Vamos con la primera habilidad social que hay que trabajar. La primera habilidad social que hay que trabajar es la empatía. Decía Einstein que la paz no se puede conseguir por la fuerza, solo se puede conseguir por la comprensión. Al final, cuando yo estoy intentando convencer a alguien de algo, si no puedo empatizar con él, lo que vamos a lograr es discutir. Discutir por tener la razón. Pero claro, si yo de alguna forma soy capaz de entrar en la mente del otro, emocionarme como se emociona el otro, al final lograré entenderlo. Y lo primero que voy a lograr es no juzgar. Las bases neuronales de lo que es la empatía están en lo que se llama el córtex orbitofrontal. Es decir, en estas zonas marcadas en rojo que están justo debajo de los ojos. Normalmente, evolutivamente, están más desarrolladas en la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque desde muy antiguo el cerebro ha ido evolucionando y como normalmente eran las mujeres las que cuidaban a los niños pequeños, tenían que decodificar mucho mejor las señales no verbales que el hombre que estaba todo el día por ahí cazando todo el día su aire. Es decir, esto ha originado que la mujer a nivel de empatía emocional sea mucho mejor que el hombre a la hora de comprender un problema. Porque lo primero que hay que hacer para comprender un problema es conectar con la emoción del otro. Cuando un hijo, un amigo, quien quiera, está intentando consultarte algo o transmitirte alguna preocupación, lo primero que hay que hacer es conectar con esa emoción. ¿Estás preocupado? ¿Estás enfadado? ¿Estás frustrado? ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? ¿Cómo estás? Esta es la parte del cerebro que decodifica lo que son las señales emocionales. Normalmente las señales emocionales están en la cara. La mayoría de ellas, la cara y las manos, es con lo que más transmitimos. Por eso cuando estás hablando con alguien, necesitas que te miren a los ojos, que te miren a la cara, que no esté mirando el móvil, que no esté leyendo, que deje de hacer lo que tenga que hacer para, de alguna forma, saber qué le estás transmitiendo. Decía Platón, sé amable con la persona con la que te cruzas porque ella está librando su propia batalla. Es decir, cuando alguien nos está contando su problema, nos está hablando o simplemente lo miramos, rápidamente nos sale un prejuicio en base a nuestras creencias, en base a nuestra experiencia. Y ese prejuicio nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. Si nosotros conociéramos verdaderamente la historia de esta persona, probablemente no nos atreveríamos a juzgar. Eso no quiere decir que tengamos que compartir esas ideas, porque la empatía, uno de los mitos de la empatía es que no tengo por qué compartir esa opinión. O sea, puedo entenderla, pero no tengo por qué compartirla. Y os voy a poner un vídeo. Un segundo, voy a dejar de compartir porque no sé si de tantas veces que he entrado y he salido estoy compartiendo el audio del vídeo. Un segundo. Sí. Bueno, pues mirad, este vídeo está traducido. Se trata de las gafas de la empatía. El Get Service, que vais a ver ahora, da servicio. Está traducido en un español latino, entonces a lo mejor algunas palabras no os van a sonar. Pero sí que es verdad que la esencia
la tiene. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. I need some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. Uh-huh. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. Ahora viene el cambio. Ahora es cuando le entrega las gafas de la empatía. Hasta entonces había murmurado. What? What is that? What in the world? Oh, what? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. So sorry. Hey, buddy, come here. Esto es empatizar. ¿Quién tuviera estas gafas, no? Para poder ver qué pasa dentro de cada uno. Evidentemente, el juicio se nos iría. Veis cómo el chico desde el principio que empieza a murmurar porque se le cruza este chico en el monopatín y la actitud tan diferente que tiene al final cuando conoce sus motivaciones. La empatía que tenemos con los demás tiene que estar basada en esto, en conocer. ¿Cuándo se enseña la empatía? Especialmente la empatía racional, porque la empatía emocional en los niños empieza muy pronto, a los 12, 18 meses, cuando ven llorar a otro niño y se acercan a él y le quieren consolar o lloran con él o le dan un juguete. Pero la empatía racional, que es la más difícil, empieza hacia los 4 años, lo que se llama inteligencia social. Es cuando el niño puede pensar que hay otro niño
que piensa diferente a él y tiene otras motivaciones y hace unas cosas diferentes. Y ahí está la función de los padres para explicar, porque esta empatía es educable. Esta empatía se educa, igual que la empatía emocional también se trabaja, ya venimos con una predisposición desde que nacemos. Pero esta empatía racional, que es conocer lo que piensa, ya no solamente conocer lo que siente, sino conocer lo que piensa. Cuando conocemos lo que siente y lo que piensa la otra persona, tenemos una idea más adecuada de por qué se encuentra así. Y entonces en la empatía lo que tenemos que hacer es salir otra vez. Hemos entrado dentro de la vida de esta persona y ahora salimos. Y ya desde nuestro punto de vista sí podemos entender y podemos opinar. Si nos quedamos enganchados con la otra persona, entonces entramos en lo que se llama simpatía, que es diferente de la empatía, que es conectar con las emociones y quedarnos con ellos. ¿Qué mal lo estoy pasando? Pues sí, pues yo también. Y cada vez estoy peor. Sí, pues yo también. Y nos quedamos enganchados en el yo también o yo te entiendo. Pero yo te entiendo simplemente a nivel emocional. Luego hay que pasar a nivel cognitivo y hay que trabajar ahí la empatía. Por nuestra evolución en el cerebro, por nuestras hormonas y por nuestra educación, hombres y mujeres entendemos la empatía de forma diferente. Y normalmente, esto es una generalidad, pero es la mayoría de los hombres, lo primero que conectan es con la parte racional. Entonces conectan con el pensamiento, empiezan a conocer cómo piensa la otra persona. Pero ¿cuál es el problema? Que es que si conocemos cómo piensa, pero si no sabemos cómo le hace sentir, pues entonces nos quedamos con una información a medias. Por eso, cuando normalmente una mujer pide ayuda a un hombre, lo que intenta es darle soluciones a nivel cognitivo. Está comentando un problema y el hombre rápidamente lo que quiere es solucionarlo, porque entra en lo que se llama la empatía racional. Pero no se puede solucionar un problema sin conocer la emoción. A la inversa, la mujer entra enseguida en empatía emocional a través de lo que se llama las neuronas espejo. Es decir, pueden reproducir en su cerebro, en las mismas áreas cerebrales, esa emoción. Normalmente una mujer, cuando se pone enfrente a una mujer, sintoniza con la emoción. Pero sintoniza con la emoción no por intuición, sino porque sus áreas cerebrales se están iluminando en la misma zona que la otra persona. Por eso comprende rápidamente la emoción. Pero tampoco nos podemos quedar en la emoción sin pasar también al sistema racional. Los dos serían incompletos. La mujer empieza bien, pero tiene que terminar bien, y el hombre empieza al revés y debería empezar desde el principio. Visto un poco la empatía, vamos a tocar otra habilidad social para afrontar los problemas sociales y familiares, que es la asertividad. La asertividad está formada por una cosa muy simple. Yo tengo derechos y deberes, y el otro tiene derechos y deberes. Es decir, me respeto y te respeto. Esto se ve muy fácilmente en lo que son las relaciones padres-hijos. Las relaciones padres-hijos parece que los hijos solo tienen derechos y los padres solo tienen deberes. Cuando la asertividad es un equilibrio entre derechos y deberes, los niños también tienen deberes y los padres también tienen derechos. Este equilibrio también hay que enseñarlo, porque tanto la asertividad como la empatía, especialmente la racional, son habilidades sociales que se enseñan normalmente por tutores, educadores, personas que tienen autoridad sobre el niño. Porque el problema que tiene el niño, que es de 0 a 6 años, que tiene una memoria emocional que lo absorbe todo. Y si tiene la suerte que tiene con unos padres estupendos, equilibrados y maduros, pues tendrá una memoria emocional estupenda. Pero si no tiene esa suerte, esa memoria emocional, en su parte automatizada, volverá a salir en el estado adulto y generará unas relaciones horrorosas, unas relaciones tóxicas. Dentro de lo que es la asertividad, hay que enseñar a ser agradecidos. Es decir, pensar hoy vosotros. ¿Habéis dado gracias por algo durante el día? ¿Habéis sido agradecidos a las personas que de alguna forma os han hecho algo que os ha gustado? Pues si de alguna forma vosotros no sois agradecidos, ellos, los niños, no ven que sois agradecidos, ellos no serán agradecidos.
Pero si sois capaces de dar gracias todos los días por las cosas que os pasan, evidentemente eso va a forjar dentro del cerebro y dentro de lo que se llama el sistema de recompensa una conexión neuronal de aprendizaje significativo. Es decir, en automático ellos sabrán dar las gracias. También dentro de la asertividad está enseñar a decidir y a pensar por sí mismos. Atentos a este pensamiento porque me encanta. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Es decir, es que tenemos una relación en la que no discutimos nunca, en la que, bueno, pues mal. Hay un dominante y un dominado. Esto de, ¿qué es lo que te apetece hacer? Bueno, pues me da igual. Es mentira, no le da igual. Lo que pasa es que, bueno, ha aceptado una relación o de pereza o de sumisión. Entonces, debemos de enseñar a decidir y a pensar por nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y sobre todo a nosotros. También, enseñar a expresar las propias ideas y opiniones, aunque éstas sean impopulares. Como decía Gabriel García Márquez, y fíjate que era un hombre maduro, dice, lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. ¿Cuántas veces decimos sí cuando queremos decir no? ¿Por qué? Pues por miedo. Por miedo a que no nos quieran, por miedo a quedar mal, por miedo. La emoción que queda detrás es la emoción de miedo. Y cuando manda la emoción de miedo, volvemos a darle el poder a nuestro cerebro emocional y no a nuestro sistema más avanzado, que es el sistema racional. Vivimos en un mundo que está embriagado por emociones. Por eso decimos que vivimos en un mundo de niños. Porque en el niño lo que prima no es la parte racional, sino la parte emocional. Los anunciantes, que esto lo tienen muy claro, que han estudiado muy bien la psicología, si os dais cuenta en todos los anuncios, ahora sí es posible meter la emoción. Y qué bien te sientes conduciendo este coche, y qué alegre, y qué feliz. O sea, te venden a través de la emoción. Porque saben que es la forma en la que el cerebro está grabando más potentemente y de alguna forma tú les vas a comprar ese coche o lo que te quieran vender. Ellos van a tocar la emoción. También, otra parte de la asertividad es estimular la apertura de la mente. Es decir, todos tenemos esquemas, todos tenemos mapas mentales, todos tenemos creencias. Y puede que estén bien, puede que estén mal, puede que estén mejor, peor. Pero os digo una cosa, si uno no está abierto a aprender, ya está muerto. Tiene que estar dispuesto a ser flexible, a que en sus esquemas mentales pueda entrar una explicación mejor, una forma de vivir mejor, una forma de entender las cosas mejor. Abierta la mente como la de un niño, pero dominando el sistema racional. Como dice esta frase anónima, dice, la mente es como un paracaídas. No sirve si no se abre. A la mente tiene que estar abierta porque tiene mucha capacidad de aprendizaje. No hemos dejado de aprender nunca. Y no deberíamos dejar de aprender nunca. Porque como os decía al principio de la primera reflexión, la vida cada día te pone un examen. Y si no aprendes, probablemente ya no pases. También, otra parte de la asertividad es enseñar la humildad. Enseñar que no hay que medirse ante los demás, solo ser. Yo no estoy compitiendo con nadie. No necesito competir con nadie, necesito ser. Ser la persona que he venido a ser a este mundo. Dejar la arrogancia y la competitividad. Humildad viene de humus, viene del suelo, de tocar con los pies en el suelo. Ni estoy por encima del suelo, ni estoy por debajo. Porque claro, una mala forma de entender la humildad es decir que no soy lo que sí soy, cuando los demás me lo reconocen. No, pues si lo soy, lo agradezco y lo reconozco, ¿por qué no? Esto será enseñar humildad.
¿Qué pasa en nuestro cerebro si de alguna forma nos convertimos en pasivos agresivos? Es decir, como os he dicho antes, son derechos y deberes. La pasividad deja sus derechos en favor del otro y deja que el otro abuse de ellos, y la agresividad abusa de los derechos, en este caso del pasivo, para quedarse con todo. Es decir, por un lado, pierde la autoestima por abajo y por otro lado, pierde la autoestima por arriba. Porque la autoestima está en la asertividad. Y la asertividad consiste en ser sinceros, pero yendo acompañado con lo que se llama la prudencia y la delicadeza. La forma de decirlo y el momento en el que hacerlo. Es decir, la elegancia. La elegancia de la persona no está en la forma de vestir, sino en la forma de ser. Entonces, la forma de ser de las personas que te atraen de alguna forma a ti son las personas elegantes, que saben estar, que saben decir. No que se callan, que sí dicen lo que tienen que decir, pero lo dicen de la mejor forma y en el mejor momento. ¿Qué pasa si nos pasamos a los laterales, a la pasividad o a la agresividad? ¿Qué pasa en el cerebro? Pues sucede que solamente nos podemos comportar de tres maneras. Porque nos sentimos amenazados. El pasivo se siente amenazado porque a lo mejor no queda bien, y el agresivo se siente amenazado porque quiere conseguir lo que quiere a toda costa. Entonces, se deja de utilizar el cerebro racional y volvemos otra vez al dominio del sistema emocional. ¿Qué pasa cuando entramos en modo supervivencia? Pues que sucede lo que los ingleses llaman las 3 F, los 3 comportamientos que podemos tener y no podemos tener ninguno más. En el modo de supervivencia solo podemos luchar, huir o quedarnos congelados. Fight, fly, freeze. Cuando yo estoy en una situación de amenaza, imaginaos ahora en el coronavirus, ¿no? Sentimos una situación de amenaza. Y cuando sentimos que esa amenaza nos embarga, solo podemos luchar contra él, huir o quedarnos congelados, que no sabemos lo que hacer. Mientras tanto, nuestro cerebro racional está anulado. Deja de pensar, deja de construir, deja de ser creativo, todas las funciones superiores se van quedando en nada. Nuestro pensamiento se va limitando. Evidentemente, si sentimos esta situación de amenaza como algo grave, dejamos de funcionar a nivel emocional. El pensamiento complejo y el razonamiento lo perdemos. Otra cosa que deberíamos de enseñarnos a nosotros mismos, enseñar a las personas que queremos, son los derechos asertivos. Aquí simplemente os he puesto 7 para no aburriros, porque hay 25 o más. Por ejemplo, son estos. Tienes derecho a cometer errores. Los errores forman parte de tu vida, son necesarios para el aprendizaje. No te avergüences de ellos y defiende tu derecho a cometerlos. Es decir, no se trata de que estés orgulloso de cometerlos, sino que tienes derecho a cometer errores. El ser humano aprende por ensayo de error. Al final, todos los aprendizajes están basados en algo que hemos hecho mal y que hemos aprendido de ellos. Por lo tanto, los errores son educativos. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Tener una opinión distinta a la mayoritaria no implica estar equivocado, quizá justo lo opuesto. No se trata de defender las ideas de otros, nosotros tenemos nuestras propias ideas. Quizá estemos confundidos, pero quizá estén confundidos los demás. Esto ha pasado muchas veces. También tienes derecho a cambiar de idea, de opinión o actuación. Cambiar de opinión no es una traición al activismo, es evolucionar, aprender y ser flexible. Esto es lo que os decía de los esquemas. Los esquemas siempre tienen que estar abiertos. Yo recuerdo como una persona con la que hablaba mucho tiempo y dice, yo estoy muy orgulloso porque no he cambiado de opinión nunca. Digo, pues enhorabuena porque no has evolucionado, evidentemente. Quiero decir, lo que piensa un chico a los 25 años no es lo que piensa una persona a los 60. Y si no, es que ha habido poca evolución. Tienes derecho a expresar críticas y a protestar por un trato injusto, pero siempre de forma respetuosa. Esto es lo que os decía antes. La prudencia y la delicadeza, la elegancia a la hora de expresar las críticas. Tienes derecho a pedir lo que quieres, dándote cuenta de que el otro también tiene derecho a decir no. Igual que tú tienes derecho a decir no a ciertas cosas, el otro también te puede decir que no. Y claro, lo tienes que aceptar.
tienes derecho a intentar cambiar lo que no te satisface, lo que no te satisface. No te digas a ti mismo que no lo has intentado. Es decir, lo que se llama la indefensión aprendida. Es que siempre lo he intentado y nunca he podido. Vale, lo intentaste en un momento de tu vida y no has podido, pero quizá ahora sí que puedas. Luego, tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. No somos tan fuertes. Nos podemos enfrentar a la situación de una forma muy fuerte y acabar muy débiles. Y necesitamos el apoyo también emocional o la ayuda de otros. Enseñar a admitir críticas constructivas es fundamental para generar una personalidad adecuada. La persona que está de alguna forma o que tiene autoridad sobre ti y te quiere, te dirá una frase como esta: como te quiero y te respeto, intento decirte lo que te digo con el mayor tacto y consideración. Es decir, puedo aplazar de decírtelo, pero tengo que encontrar el momento de decírtelo. ¿Para qué? Para que mejores, porque lo estoy viendo, porque creo que es lo adecuado. Si quieres, una vez dicho esto, ¿a ti qué te parece? Y lo podemos dialogar. Pero de alguna forma hay que decirlo. A veces nos da miedo decir cosas a personas cercanas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros amigos íntimos, cuando estamos viendo algo y le estamos haciendo un flaco favor, porque no estamos haciendo una crítica constructiva. Cuando aceptemos la crítica, estamos aceptando la crítica no hacia nuestra persona, sino hacia nuestra conducta. Por eso os he puesto la aclaración de este libro, Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz, que me parece muy interesante. Y nos quedamos con la parte final. Todos son muy buenos, pero dice el último acuerdo, dice: no te tomes nada como personal. Dice: la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. El problema es él y no el tuyo. Es decir, cuando alguien se dirige a ti atacándote, no ataca a la persona, sino está atacando a lo que tú representas en ese momento a esa persona. O sea, tu ser más íntimo no lo puede tocar. Está atacando a lo que tú representas para él. Por lo tanto, cuando alguien nos ataca, debemos de ver que de alguna forma lo que está atacando es aquello que le representamos, no lo que somos. También deberemos de enseñar a liderar. Y si nos toca liderar, deberemos de liderar, pero con dos premisas. Tener lo que llamaban los romanos la potestas y la autoritas. ¿Para qué sirve la potestad? Pues para vencer. Genera sumisión. Si no va acompañada con la autoridad, que la autoridad es convencer y ganarte el respeto. Cuando ante nuestros hijos, personas que están a nuestro cargo o personas ante las que significamos la autoridad, no utilizamos estas dos facultades del líder, no lo estamos haciendo bien. Decía Unamuno, y por eso he sacado esta frase: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Cuando nosotros estamos intentando transmitir una idea, no se trata de vencer, no se trata de tener razón. Todo el mundo quiere tener razón. Pero lo que hay que hacer es convencer. Cuando tú convences, entonces eres un verdadero líder. Llámese padre, llámese maestro, llámese jefe, lo que quieras. Pero en realidad todos deberíamos de saber liderar. Es decir, no querer tener la razón, sino intentar convencer. Es decir, como decía Unamuno, persuadir. Los romanos también lo tenían claro. Se repetían res fice poste hominem te esse merendi. Es decir, cuando los romanos vencían, cuando los líderes habían conquistado una región, habían vencido una batalla, sabéis que se paseaban por la ciudad entre vítores de la gente, aplausos, etcétera, etcétera. A ver, el 18.000, 3, 3, 4, 5, 3, 1, que es que silencie.
Vale. Lo siento. Pausar script. Bien. A ver. Vale, venga. Os decía que los romanos, normalmente los generales romanos, cuando venían de las batallas, se daban una vuelta por las grandes ciudades y eran homenajeados, los vítores. Pero resulta que estos romanos no eran tan tontos como parecían. Llevaban un esclavo detrás de toda la corte esta que llevaban, que le decía respice post hominem este memento. Es decir, mira detrás de ti y recuerda que eres un hombre y morirás. Es decir, liderar no significa vanagloriarse. Significa estar en tu sitio. Vencer pero convenciendo. Es decir, como decía Tagore, dormía y soñaba que la vida era alegría y desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. O sea, liderar es servir. Servir es hacer las cosas como mejor sabes y puedes sin vanagloriarte de ellas. En bien de todos, no en bien de ti mismo. Eso es liderar. Evidentemente también tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos qué son los límites. Los límites son líneas reales o imaginarias que impiden que los demás invadan nuestro espacio personal, abusen de nosotros y viceversa, y afianzan el sentido de quién soy yo. Es decir, nosotros tenemos que limitar nuestra persona y tenemos que dejar un espacio en el que no nos invada nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Luego tendremos un espacio un poquito más allá, íntimo, que compartiremos con las personas más íntimas. Y otro más allá, que será el social. Pero hay un límite que es mi espacio personal. Hay personas que este espacio personal lo han dejado invadir y han perdido la idea de quién son ellos realmente. ¿Quién son ellos? Yo soy la persona con la que convivo. Yo soy la persona que quieren hacer de mí. ¿Quién soy? Pero esto, para saber poner límites, se exige autoconocimiento. Poner límites adecuados combate lo que es la represión, la frustración y la autoanulación. Es bueno que nuestros hijos, nosotros, la gente que nos rodea, sean libres para poner sus límites y no dejar que los invadamos. Y no nos tenemos que dejar invadir nosotros mismos. Y este límite, ya no vamos a hablar de la prosemia, que sería el límite físico, esto que está hablando ahora todo el mundo de la distancia social, la distancia personal. Bueno, hay que, igual que para transmitir el virus necesitamos un espacio y que no nos invadan, pues a nivel emocional nos pasa igual. Necesitamos ese límite interno, ese límite emocional. ¿Qué me dice ese límite emocional? Que decido cómo deseo que los demás me traten y los comentarios que voy a aceptar de las personas que estén a mi lado. O sea, yo de alguna forma, trazando ese límite, estoy diciendo cómo quiero que me traten. Y ya os digo, es muy fácil de ver con el virus físico este, o si es un virus emocional. Necesito distancia, necesito aire para no contaminarme. Otra habilidad social que hay que aprender es la escucha activa. Decía el Dalai Lama, dice, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo. Y esto es cierto. O sea, si nosotros no tenemos capacidad de escucha, no tenemos capacidad de aprendizaje. Si solo sabemos hablar, o repetir, pues eso, repetimos eso lo que sabemos, pero no aprendemos más. Os voy a mostrar cómo la imagen esta de la escucha activa, qué es lo que se produce en el cerebro y por qué de alguna forma uno no escucha realmente lo que el otro dice. Tenemos aquí al emisor y aquí al receptor. Bueno, pues aquí tenemos dos áreas fundamentales del cerebro,
que son el área de Wernicke y el área de Broca, y el fascículo arqueado que conecta las dos. Pues bien, el área de Wernicke es el área que decodifica la señal que yo recibo. Pasa por el fascículo arqueado y llega al área de Broca, que es el área encargada de producir y de articular los sonidos, es decir, de hablar. Escuchar y hablar. Escuchar y hablar. Bueno, si lo que quiero decir representa un 100% de lo que yo quiero expresar, a lo que digo, codificado por este área, ya llegamos a un 80%. Lo que el otro oye, no lo que yo digo, no, lo que el otro oye, pues lo tiene que decodificar, pasaríamos a un 60%. Lo que el otro comprende, lo que yo le digo, pues nos vamos a un 40%. Lo que el otro recuerda de lo que comprende es un 20%. Y lo que pone en práctica de lo que ha escuchado es un 10%. Es decir, para la escucha activa necesitamos lo que se llama un buen feedback, una buena retroalimentación. Es decir, necesito preguntarle al otro qué ha escuchado, necesito que el otro me diga qué es lo que ha escuchado. Si no, es imposible que le haya podido transmitir un pensamiento de forma integral. Y para eso hay que practicar lo que se llama una escucha atenta. Y ahora fijaos si alguna vez habéis hecho esto. Escuchar a la otra persona durante 10 minutos sin hablar vosotros y olvidándoos de vosotros. O sea, centrados en la otra persona. Es decir, esto es la escucha atenta, el inicio de lo que sería la escucha activa. Yo no hablo por 5 minutos, por 10 minutos, me meto en el problema de la otra persona que me quiere contar, sin juzgarlo y sin meter mis propios filtros. O sea, abierto a la escucha. Esto es lo que se llama escucha atenta. Luego vamos a ver, después de la escucha atenta, sería lo que es la escucha empática. Hemos visto lo que era la empatía. Dice que consiste en sintonizar con las emociones y pensamientos del interlocutor, es decir, de la otra persona, emociones y pensamientos con este orden. Porque este orden era los que tienen los cerebros que os he dicho al principio. Después del cerebro emocional se origina el cerebro racional, que es el que de alguna forma interpreta lo que es el pensamiento. No juzgarlos. Ahora que está tan de moda el tema de las UCIs, porque están saturadas, porque están a tope, vamos a ver qué sería la escucha empática verificada por un médico de la UCI, que quiere de alguna forma transmitir que la escucha activa es lo mejor que nos puede pasar. Médico especialista en cuidados intensivos, cada día trabajo en un lugar donde me enfrento a muchas situaciones que necesitan comprensión y empatía para las personas, pacientes, familias y profesionales. Con respecto a los pacientes, cada día nos encontramos con personas que algo les ha pasado en su vida que genera una situación de ruptura. Mucha gente no entiende por qué una simple gripe le puede llevar a fallecer y otros pacientes están ingresados en las unidades de cuidados intensivos durante 3 meses y lo único que quieren es poder ver a su nieto. Mientras tanto, las familias y los amigos permanecen en las salas de espera, muchas veces deseando recibir esa información que nunca llega. Y los profesionales nos implicamos, trabajamos hasta la extenuación y muchas veces nos llevamos al trabajo a casa. Por eso es muy importante comprender que todas las partes, los pacientes, las familias y los profesionales, tenemos algo en común, que son nuestras emociones. Entender y escuchar de forma empática estas emociones hará que el sistema mejore y que sea más sostenible. Por eso, uno de los objetivos de la sanidad tiene que ser recuperar la escucha activa. En la piel de las personas, de los pacientes, de las familias y de los profesionales. En mi caso, humanizar los cuidados intensivos. Evidentemente, esto no es fácil, porque muchas veces
Las situaciones son extremas y difíciles y tienen una alta carga emocional, pero todas las situaciones tienen una cosa en común, que es que todas las personas necesitamos sentirnos escuchados y entendidos. Y para eso tenemos que desarrollar la empatía, pero la empatía de verdad. Hay muchos profesionales que intentan abstraerse de la situación, levantar un muro o poner barrera alrededor del contacto a las personas. Es imposible. Y muchas veces lo que es importante es a las personas y escucharlas y entender y comprender su peso, su mochila, su sufrimiento, pero también entender que ese sufrimiento no es nuestro. Así les entendemos mejor y les ayudamos mejor. Comprensión y compasión nada tiene que ver con la lástima. Una mirada, un gesto, un silencio, hace que nos sintamos mejor, hace que nos sintamos entendidos, acompañados, queridos. Sinceramente, la empatía son fundamentales. Tener conciencia de lo que hacemos día a día, con ternura, con cariño, amor, con afecto. Llevar a cabo la revolución de la emoción de dentro a fuera. Un movimiento social y educativo que pone en valor el cuidado de lo invisible. UCI, escrito con H, de humano, un proyecto de investigación busca convertir las unidades de cuidados intensivos en lugares más amables y en espacios más humanos. Lo estamos haciendo una fotografía de la situación general de las unidades de cuidados intensivos, escuchando a todas las partes implicadas, a los pacientes, a las familias y a los profesionales, llevando a cabo esas acciones de mejora detectadas. Con este movimiento pretendo concienciar a las autoridades sanitarias, a los profesionales y a la población en general la necesidad de humanizar la sanidad, de escuchar de forma empática, de volver a ponerle nombre a los pacientes, de recuperar las historias de vida que merecen la pena ser contadas. Para ello estamos recorriendo la geografía española y estamos viajando a todas las partes del mundo, llevando nuestro mensaje por todas las UCIs. Nuestro método es portable y reproducible para conseguir que las unidades de cuidados intensivos sean esos espacios más amables y humanos. Vale, y ahora puedes pensar, ¿y esto a mí qué me aporta en mi día a día, en mi medio de trabajo? Yo creo que mucho, porque esto es absolutamente extrapolable a cualquier profesión. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar el sistema? ¿Qué puedes hacer tú para sentirte más a gusto? Todos, absolutamente todos, necesitamos sentirnos queridos, escuchados y comprendidos, porque al final se trata de eso. En este mundo estamos para ser felices. Interesante, ¿no? Si os dais cuenta, volvemos a lo de antes. Comprendemos de dentro a fuera, salimos, vemos que el problema es del otro, lo entendemos y desde ahí lo abordamos. Bueno, vamos a ver otra habilidad social, que es perdonar. Esto es algo que tenemos al alcance todos los días, porque todos los días, todos metemos la pata. Todos. Y el que diga que no es que no se observa. Perdonar es un acto de inteligencia hacia uno mismo, ya no hacia el otro. O sea, hacia mí mismo. Vamos a ver por qué. Decía Martin Luther King, dice, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y cuando alguien es incapaz de amar, es incapaz de ser feliz. Empezamos por eso. ¿Cómo funciona esto en el cerebro? Dice, el acto de perdonar es un proceso inhibitorio de la conducta que mejora la conectividad del cerebro y estimula los circuitos cerebrales de recompensa. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, nuestro sistema emocional nos ha invadido y deja que el flujo de recompensa, especialmente la dopamina, llegue a lo que es el córtex prefrontal y de alguna forma estemos satisfechos, estemos contentos con nosotros mismos. Nosotros, si no perdonamos, no podemos estar contentos ni siquiera con nosotros mismos. O sea, es un acto de inteligencia hacia sí mismo. Esta parte, que forma parte también del sistema emocional, el núcleo estriado, que es el que controla las emociones y la cognición, está bloqueado y no nos deja
pensar libremente. Y las emociones que nos generan son de amargura, de rencor, de tristeza, de vergüenza. O sea, no podemos pensar libremente. Las emociones otra vez han tomado el mando. El perdón tiene una función evolutiva. O sea, el perdón tiene un porqué. Y ese porqué es para favorecer las relaciones. O sea, una familia en la que se ha perdonado poco, en la que se ha errado poco o que se ha callado mucho, no tiene las relaciones fortalecidas, simplemente las tiene calmadas, pero calmadas como una paz del cementerio, no una paz de verdad. Necesitamos fortalecer las relaciones y para eso el perdón se tiene que dar todos los días. ¿Para qué se tiene que dar el perdón, entre otras cosas? Para que no se produzca lo que se llama el proceso de rumiación. El ser humano, a diferencia de los animales, es capaz de vivir la misma situación durante miles de veces. Hay un libro de un científico estadounidense que es experto en estrés, que se llama Sapolsky, que escribió un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y un poco lo que venía a decir que los animales, cuando sufren estrés, cuando sufren una situación de alerta máxima, cuando una preocupación máxima, por ejemplo, a la cebra le persigue un león y no para de correr. Pero no para de correr, está en modo de supervivencia. Pero cuando el león le deja de perseguir, se pone a comer hierba inmediatamente. Y eso lo olvida. El ser humano no. El ser humano, si no perdona, está rumiando continuamente ese acontecimiento sin parar. Sin parar. Y hace que los centros de recompensa del cerebro estén anulados y que las funciones superiores del cerebro también estén anuladas. El perdón no deja de ser algo que es una actitud. Una actitud en la que yo de alguna forma me doy cuenta de que tengo mis propias percepciones y que el otro tiene las suyas. Y que muchas veces los acontecimientos que han pasado por nuestros filtros personales las han deformado, tanto las mías como las del otro. Y probablemente eso nos haya llevado a un desencuentro. Y además es un proceso interno que cambia las conductas destructivas por otras constructivas. Es ¿qué hemos aprendido de todo esto? Esta es otra de las habilidades sociales. Otra de las habilidades sociales que voy a explicar es la capacidad de negociar, estimular la capacidad de negociar. La negociación se comprende de otras 4 habilidades, en función de lo que me importo yo o lo que me importa el otro. Si lo que me importo yo mucho y el otro no me importa, pues entro en lo que se llama competencia. Yo gano, el otro pierde. Si ni me importa el otro, ni me importan las cosas, los dos perdemos. Entonces, es la parte de evasión. Si me importa el otro y me importo yo, realmente lo que voy a hacer es colaborar. O sea, aquí los dos ganamos. Y si lo que realmente me importa el otro y me importo poco yo, me importa poco los resultados, lo que hago es ceder. Pues bien, la negociación coge de estos 4 campos, de la competencia, de la colaboración, de la evasión y de la cesión. Entonces, ni gano ni pierdo, o sea, mini gano y mini pierdo. Decía un economista, Eduardo de Bueno, dice, la negociación sugiere un compromiso, una posición ubicada en algún lugar situado entre las 2 posiciones existentes. O sea, es la posición intermedia, en la que ni gano todo ni pierdo todo. Tengo que utilizar estos 4 mecanismos para resolver los conflictos. Competir. ¿Cuándo utilizo el mecanismo de competir? Pensamiento fundamental de competir es el fin justifica los medios. Es decir, no negocio con mis valores fundamentales
o por el cumplimiento de normas comunes y disciplina. Y cuando digo normas comunes y disciplina, lo digo de una forma, cuando se ha adquirido de una forma democrática y no autoritaria. Cooperar. Pensamiento profundo es dos cabezas piensan mejor que una. Es decir, yo quiero lo que es justo para todos. Vamos a ponernos todos a pensar qué es lo mejor. Entonces, la sinergia que generamos cuando pensamos todos es mayor que la suma de todos, de forma individual. Pensamiento profundo de la cooperación es: yo quiero que ganes, yo quiero ganar, pero quiero que ganes tú también. Porque si hay un perdedor, hay un problema. Evitar. Otro mecanismo. Dejemos las cosas como están. Sobre asuntos triviales debemos de dejar de discutir. Por ejemplo, cuando el daño no compensa las ventajas, cuando lo único que se produce cuando discutimos en tensiones y acaloramientos y nos quedamos bloqueados, o porque no tengo tiempo, no estoy preparado para ese problema. Hay que evitar, como dice aquí, en la medida de lo posible, lo que son las relaciones tóxicas. No las personas tóxicas, sino la forma de relacionarnos tóxica. Y los asuntos que pueden ocasionar distorsiones sobre lo que es el problema en general. El cuarto mecanismo, el de ceder o acomodarse, tiene como un pensamiento profundo que se cazan más moscas con miel que con hiel. ¿Cuándo utilizo este mecanismo para negociar? Pues cuando los otros pueden resolver con más eficacia, cuando están más preparados que nosotros, cuando los problemas son más importantes para él que para nosotros, cuando la competición solo puede dañar la causa, o cuando es importante o muy importante preservar la armonía y evitar la tensión. Sobre todo, porque yo puedo ceder en ese momento sin perder nada, porque tampoco es tan importante para mí. Es decir, estar llamando la atención sobre problemas sin importancia o sobre asuntos que a mí no me importan, lo que hacen es entorpecer la negociación. Por eso podemos evitar o podemos ceder. Y por último, lo que hacemos es negociar. La diferencia nos enriquece, es decir, cuando alguien piensa de forma diferente a nosotros, no nos empobrece, no nos llega simplemente a la discusión. Lo que va a hacer es enriquecernos, porque tenemos otro punto de vista de otra persona que tiene otras creencias, otras estructuras, otros conocimientos que nos pueden enriquecer. ¿Y para qué vale la negociación? Pues para alcanzar acuerdos temporales en aspectos complejos. Muchas veces la convivencia es compleja y exige de estos mecanismos para sobrevivir. Es decir, hay veces que hay que competir, hay veces que hay que ceder, hay veces que hay que evitar y hay veces que hay que colaborar. Vamos a ver la diferencia entre dialogar y discutir, que yo creo que con esto vamos a entender todo lo que son estos mecanismos. En dialogar, cuando nosotros dialogamos, es decir, pues lo que utilizamos en la negociación, dos partes trabajan para entenderse. En la discusión, que sería competir o querer tener razón, cada parte intenta demostrar que la otra no tiene razón. En el diálogo, el objetivo es alcanzar puntos en común. En la discusión, el objetivo es ganar. En el diálogo se escucha a la otra parte, se hace lo que se llama una escucha activa. En la discusión o la competición, una escucha beligerante, provocadora, que intenta encontrar puntos débiles para atacar y derrotar al otro. En el diálogo, una autorreflexión de la propia opinión, una autocrítica. En la otra parte de la discusión provoca la crítica de la otra parte. No hay autocrítica, sino crítica a la otra parte. En el diálogo, pensamiento abierto, esto es la flexibilidad. En la actitud de discusión, solamente pensamiento único. En el diálogo, no se busca infravalorar ni ofender al otro. Y en el caso de la discusión, sí se infravaloran los sentimientos y las emociones de la otra parte. Y por último, me queda explicaros lo que es una actitud constructiva ante el fracaso, que es el concepto de resiliencia. Resiliencia y estrés son dos conceptos traídos de la ciencia de los materiales a la psicología y a la sociología con una explicación. El estrés en los materiales
es la resistencia que ofrece un material a ser roto, a ser partido, y la resiliencia es la capacidad que tiene un material de volver a su forma original una vez que se le han ejercido presiones desde diferentes espacios. Es decir, una esponja, un muelle, son muy resilientes, porque una vez que dejas de aplicarle fuerza, vuelven a ocupar el espacio que tenían antes. Pero la resiliencia en psicología tiene algo más. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, a transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Es decir, esto es algo que tenemos que transmitir, pero como os decía al principio, es algo que solamente podemos transmitir si lo llevamos, porque surge de dentro hacia afuera. Decía el psicólogo Antonio Bley que lo que no se aprende por discernimiento se aprende por sufrimiento. Es decir, cuando nos negamos a aprender a través de nuestro sistema racional, al final lo aprenderemos por nuestro sistema emocional. Y nuestro sistema emocional, que es el aprendizaje más profundo, aprende mucho por sufrimiento. Dice que uno no cambia hasta que no ha sufrido lo suficiente. Es curioso que tengamos que llegar, teniendo un cerebro muy avanzado, tengamos que tirar otra vez del cerebro emocional. Para tener una actitud constructiva ante el fracaso, lo que deberíamos de tener, y que de alguna forma nos hace tirar en los momentos más difíciles, es el propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida? El propósito de vida, dicen los japoneses, que se llama Ikigai. ¿Y de qué se compone el Ikigai? Pues estas son las partes por lo que me pagan, por lo que yo disfruto, lo que yo amo y lo que el mundo necesita. Bueno, pues es el conjunto de la profesión, de la vocación, de la pasión y de la misión. Cuando yo estoy haciendo algo que tiene estos 4 componentes, tengo un propósito de vida. Pero un propósito de vida que me va a hacer vencer las situaciones difíciles. Las situaciones que normalmente la gente no puede afrontar. Decía Viktor Frankl, que era un psiquiatra austriaco, que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que fue prisionero en los campos de Auschwitz por parte de los alemanes, pero fue prisionero porque quiso estar al lado de su familia, porque él se pudo salvar, se pudo ir a Estados Unidos, él era judío, y pudo emigrar a Estados Unidos cuando las cosas se ponían feas, pero como vieron que había detenido a sus padres y a su familia, él decidió quedarse allí y al final también entró en los campos de concentración de Auschwitz. Y su familia murió. Mataron a todos menos a él. Y lo que a él le mantuvo vivo fue su Ikigai, su propósito de vida. Él dijo, necesito sobrevivir a esta situación porque tengo que contar todo lo que ha pasado al mundo. Y este hombre luego no solamente le contó al mundo lo que había pasado, sino que generó su propia terapia que se llama logoterapia, que es encontrar el sentido de la vida. ¿Para qué vives? ¿Para qué has venido? ¿Qué estás haciendo en este mundo? ¿Hacia dónde vas? O sea, tener un propósito de vida es algo para enfrentarnos a las situaciones difíciles, a las situaciones en nuestra vida social, personal y familiar, que nos hace tirar hacia adelante. Si no lo tienes, si pierdes ese objetivo, evidentemente todo te va a venir grande. Esto me lo voy a saltar porque ya vamos fuera de tiempo. ¿Dónde hay que incidir en la resiliencia, para generar resiliencia? Pues en el sistema de creencias de la familia, lo que se llama los mitos.
especialmente en dotar de sentido a la adversidad, o sea, cuando algo malo te pasa, tiene sentido para tu vida. Las crisis que tienes, donde estés, personales, familiares, tienen como finalidad un desafío significativo. O sea, para ti tiene sentido lo que está pasando. Y ese sentido es aprender, y ese sentido es mejorar. Necesitaríamos ser tutores de resiliencia. Y si lo hubiéramos tenido, pues mejor nos iría la vida. ¿Qué es un tutor de resiliencia? Es una persona en la que nos apoyamos y nos permite resurgir después de un trauma. Es decir, necesitamos a alguien más sabio que nosotros en quien poder apoyarnos. Nuestros hijos necesitarán de nosotros, nosotros de nuestros mayores, los mayores y así sucesivamente. Decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Necesito ese punto de apoyo, necesito ese sentido de la vida, necesito a esa persona. Pero a veces esa persona tengo que ser yo para otros. ¿Qué características tiene un tutor de resiliencia? Primero, que tiene una perspectiva positiva de la vida. Nunca ve la vida de forma negativa, la ve de forma positiva. Y tiene un sentido de trascendencia y espiritualidad. Como dice esta frase de Jorge Bucay, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. No quien queramos que sea, sino para ayudarle a que sea quien es, quien ha venido a ser a este mundo. Evidentemente, como decía al principio, tienen que ser modelos de conducta y ayudar a conseguir la autonomía del otro, no a generar dependencia. Porque hay gente que le gusta mucho generar dependencia, llámense padres, llámense maestros, llámense amigos. Decía este pensador francés, Bernardo de Chartres, somos como enanos en lomos de gigantes. Necesitamos apoyarnos en alguien que va por delante o que ha ido por delante de nosotros en la vida. No es necesario empezar de cero. Es necesario que nos apoyemos en alguien también más fuerte que nosotros para encontrar ese sentido de la vida. Y para ver, porque cuando tú te pones a lomos de un gigante, eres más alto que él. Como veis en la imagen, ¿no? Esta niña pequeña ve desde una posición más alta que ve el padre. Necesitamos la sabiduría de nuestros mayores, de los que nos han precedido, para ir por delante de la vida. Imprescindible, y esto pues sí que os lo voy a decir, que lo anotéis a fuego porque es fundamental en el tutor de resiliencia. Dos premisas fundamentales. Primero, cuéntame lo que quieras que no te voy a juzgar. Es decir, la aceptación incondicional. Y segundo, ya sabes que puedes contar siempre conmigo. Es decir, disponibilidad. Disponibilidad y aceptación incondicional. Si queréis que tengan vuestros hijos confianza con vosotros, vuestros nietos, amigos, disponibilidad y aceptación incondicional. Es fundamental. Y aprender a mirar la vida de un modo diferente. Y me quedo con esta frase de Santiago Ramón y Cajal: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. No se trata de seguir a nadie. Se trata que tú vas esculpiendo con tu vida, con tu aprendizaje, con tus relaciones, tu propio cerebro. Y que estás aprendiendo a ser lo mejor de ti. Y resumen, termino media hora más tarde, pero bueno, con las interrupciones y entre pitos y flautas, vamos al final. Decálogo. Esto para que no se os olvide. Primero, enseñar con el ejemplo. Coherencia, constancia, congruencia y autenticidad. Fundamental. Segundo, aprender y enseñar a ser agradecidos, a pensar y a decidir por sí mismos. Estimular la apertura de mente y la humildad, abiertos, flexibles. Enseñar escucha activa, escucha atenta. El otro es importante, tan importante como nosotros. Estimular la empatía a nivel emocional y racional, es decir, conocerlo desde la emoción y desde el pensamiento.
Enseñar el sentido del liderazgo, a cuidar nuestra autoestima y no dañar la del otro. Es decir, utilizarlo, como he dicho antes, la prudencia y la delicadeza. Saber hacer y encajar críticas, poner los límites adecuados a nuestras relaciones. Tenemos que enseñar a los demás cómo queremos que nos trate. Utilizar adecuadamente la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Enseñar a resolver conflictos, a definir bien el problema, a buscar soluciones negociadas y consensuadas que nos ayuden a todos. Por último, educar en la resiliencia, aprender a gestionar adecuadamente las emociones y ayudar a descubrir el sentido de la vida. Este sería el decálogo resumen de la charla. Esta es la forma de enfrentarnos a situaciones conflictivas en el ámbito familiar y social. Evidentemente esto tiene mucho trabajo, tiene mucho desarrollo. Espero que de alguna forma haya quedado algo. Es verdad que hemos tenido interrupciones, que bueno, de alguna forma nos hemos despistado un poco, pero yo creo que tiene mucha carga de profundidad en lo que hemos hablado. Y como os he dicho antes, había una reflexión inicial, que era lo de que la vida es una universidad sin fin, que continuamente nos está poniendo exámenes y que si no nos preparamos probablemente no pasemos. Pero no me gusta dejaros como las noticias, con mal sabor de boca, y os voy a hacer una reflexión final, que creo que es un poco el colofón para poner esperanza en todo esto que nos está pasando. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte. Le he mandado a hacer un precioso anillo con un diablo, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, justo dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en los momentos difíciles. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que tuviera 2 o 3 palabras y que pusiera debajo del diamante un anillo, igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de él. El rey, por esos motivos, también lo contó, le dijo: no soy sabio, ni erudito, ni académico, pero conozco ese mensaje. ¿Cómo lo sabes, profesor? Durante mi larga vida en palacio he encontrado todo tipo de gente. Y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era invitado de tu padre, yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta a despedirlo y con gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En este momento el anciano escribió en un diminuto papel mencionado por la gente. Lo dobló y se entregó. Pero no lo leas, dijo. Manténlo guardado en el anillo, pero solo cuando no encuentres salida a esta situación. Este momento no tardó en llegar. El país fue invadido y sus reinos se conquistaron. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras los enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa. Frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Quería escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó papel, abrió otro
pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Estas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel y volvió a guardarlo. El papel decía, esto también pasará. En este momento, nuevamente, el día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música, baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente, el anciano estaba a su lado y le dijo, apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, le preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también lo es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje, esto también pasará. Y nuevamente sintió la paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje, lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como la parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Esto también pasará. Muchas gracias a todos por la atención y espero no haberos aburrido, porque ha sido un poco más largo de lo que pensábamos. Bueno, Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Como vamos muy ya pasados de tiempo y no ha habido preguntas en el chat, yo creo que nos lo has dejado todo clarísimo, pues te queremos agradecer tu generosidad, del regalo que nos has hecho dándonos esta charla tan interesante. Y también queremos agradecer aquí desde aquí a la parroquia de la presentación y en especial a su párroco, don Javier Pérez Mas, que nos ha prestado soporte técnico para poder llevar esta charla a cabo. Y sobre todo gracias a todos vosotros, los que nos habéis seguido, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Como hemos dicho al principio, esta es la primera charla del ciclo de tardes temáticas de este curso. La siguiente esperamos que sea en enero. Nos gustaría poderla hacer presencial, pero dependemos de las circunstancias pandémicas. Entonces, pues bueno, cuando en enero llegue la hora, si podemos hacerla presencial, fenomenal, y si no, pues repetiremos esta experiencia. Así que de verdad, un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias de nuevo, Carlos, y que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos.